Cordial saludo, este es el taller de la unidad 3, taller de las tablas de amortización, y continuando con la dinámica del video anterior, entonces tenemos acá los 4 casos de las tablas de amortización. Recordarles que este formato se encuentra disponible en esta unidad número 3 para que lo descarguen y luego repliquen las tablas. Entonces tenemos una tabla con cuota fija vencida, cuota variable vencida, cuota fija anticipada y cuota variable anticipada. Comencemos entonces con las vencidas. Y en el ejemplo que traemos tenemos una deuda de 500.000, una tasa del 1%, efectiva mensual. Esta tasa es efectiva mensual. Y el plazo que tenemos acá, los periodos, son en meses, ¿cierto? Mejor lo escribo acá. Efectiva mensual y acá meses. Bien, entonces elaboremos la tabla paso a paso. La parte derecha tenemos las observaciones a qué corresponde cada uno de los conceptos, y acá las operaciones, como por ejemplo el saldo inicial, que es el saldo final del periodo anterior, los intereses, que es el saldo inicial por la tasa de interés, la amortización, que es la cuota fija menos los intereses, y el saldo final, que es el saldo inicial menos amortización. Acá, entonces, prestar atención a que la cuota fija se calcula con una función de Excel, que es una función pago. Como lo he señalado en alguno de los videos anteriores, un pago es cuando tenemos una serie de valores que se repiten a periodos constantes con una tasa de interés constante. Y el número de pagos es igual al número de periodos. Entonces, para el cálculo de la cuota utilizaremos la función pago. Entonces, iniciemos. En el periodo 0 recibimos el crédito, el dinero, el crédito de 500.000 pesos, y el saldo final en 0 es igual al saldo inicial. Para el periodo número 1, el saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. Los intereses, como ya lo dijimos, es igual a el saldo inicial por la tasa de interés. Vamos a fijar la tasa de interés con F4 porque luego vamos a arrastrar esa fórmula. La cuota la vamos a calcular con la función pago, entonces vamos fx, insertar función, vamos a financieras y buscamos por la P la función pago. Con una tasa de interés del 1%, vamos a fijar esta tasa con F4. Número de periodos, que es 6, también lo vamos a fijar con F4. Y el valor actual, que es la deuda, vamos a ponerle un número, vamos a ponerle signo negativo, 500.000, y además vamos a fijar con F4. Y aceptar el valor de la cuota es 86.274.18. La amortización es la cuota menos los intereses. Esa amortización la necesitamos para calcular el saldo final, porque la amortización es el abono a capital. Entonces, nuestra deuda es el saldo inicial menos la amortización. Y así obtenemos las fórmulas, y lo que podemos hacer es simplemente seleccionar estos resultados del periodo 1 y arrastrar la fórmula hacia abajo. Sabremos que el ejercicio está bien cuando el saldo final del periodo último sea igual a 0, como en este caso. Entonces ya tenemos nuestra primera cuota, nuestra primera tabla con cuota fija vencida. Vamos a la cuota variable vencida. Acá, la diferencia con la tabla anterior es que en la cuota fija tenemos una fórmula que dice la deuda sobre el número de periodos
más los intereses. Lo demás es igual. Entonces vamos a hacerla. En el periodo 0 tenemos 500.000 y en el saldo final de ese periodo 0 los mismos 500.000. Como la cuota es variable vencida, los pagos se hacen desde el periodo 1 en adelante. Bueno, saldo inicial del periodo 1 es igual al saldo final del periodo anterior. Los intereses se calculan de igual manera, multiplicando el saldo inicial por la tasa de interés. Vamos a fijar la tasa de interés con F4. La fijamos porque cuando arrastremos la fórmula, entonces el valor de la tasa es un valor constante y va a cambiar simplemente el saldo inicial. Vamos a calcular la cuota. La cuota es igual a la deuda, los 500.000, dividido el número de periodos. Esta deuda y este número de periodos los vamos a fijar, o sea, de 5 con F4 y de 7 con F4. Y luego vamos a sumarle los intereses del periodo. Esos intereses del periodo en E11 si van a cambiar de un periodo a otro. En consecuencia, este E11 no lo vamos a fijar. ¿Cierto? Entonces tenemos la deuda sobre el número de periodos, celdas fijas más los intereses del periodo. La amortización corresponde al mismo concepto, es la cuota menos los intereses, y el saldo final es el mismo concepto que corresponde al saldo inicial menos la amortización. Acá en esta cuota, que ya no es cuota fija, sino que es cuota variable, lo que tenemos es la deuda sobre el número de periodos más los intereses del periodo. Y así podemos seleccionar nuestras fórmulas y arrastrarlas. Fíjese que esta tabla se le llama de cuota variable vencida o también se le llama de amortización constante. Mire que el valor de la amortización es el mismo. La cuota es variable, disminuye en la medida que se debe menos de la deuda. Los intereses van a aumentar, los intereses también van disminuyendo en la medida pues que se debe menos de ese compromiso. Ya tenemos las dos cuotas, las dos tablas con cuotas vencidas correspondientes a la cuota fija y a la cuota variable o de amortización constante. En las tablas que restan haremos el mismo procedimiento salvo un pequeño detalle, porque en las tablas de cuota fija anticipada la cuota se paga desde el periodo 0. Entonces empecemos. Vamos a hacerla de la manera como hicimos las anteriores y al final hacemos el ajuste. Entonces sería, vamos a hacer esta cuota fija anticipada, hagámoslo como si fuera vencida. Entonces tenemos que el saldo inicial es estos 500.000 y que el saldo final son estos 500.000. Ahora sabemos que el saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. Estos intereses corresponden a multiplicar el saldo inicial por la tasa de interés. Esta tasa de interés que la vamos a fijar. La cuota la calculamos como es una cuota fija con la función pago. Tenemos una tasa del 1%, la vamos a fijar con F4
o simplemente puede escribir el signo de pesos antes de la letra y antes del número, es decir, antes de la columna y antes de la fila. Número de periodos que es 6 y fijamos. Y el valor actual, ¿cierto? Vamos a darle un menos a los 500.000 y también lo fijamos. Y aceptar, ¿cierto? Son los 86.274. ¿Listo? Y la amortización, que es la cuota menos los intereses. El saldo final, que es el saldo inicial menos la amortización. Mostramos estas fórmulas y acá obtenemos la cuota, la misma tabla, pero con la tabla de cuota fija vencida, pero acá queremos hacer cuota fija anticipada. Entonces, los ajustes que tiene esto son los siguientes. Primero, cuando hemos calculado esta cuota fija, aquí en la parte final hay algo que no hemos mencionado y es el tipo. Y el tipo quiere decir si la cuota se paga al comienzo del periodo o a final del periodo. Al leer la instrucción de tipo dice tipo es un valor lógico para pago al comienzo del periodo igual a 1, para pago al final del periodo igual a 0 u omitido. Así como hicimos la primera tabla, este tipo quedó vencido. Para el ejercicio de esta tabla fija anticipada, entonces el tipo va a ser tipo 1 y la cuota va a ser anticipada, pero la cuota se va a pagar desde el periodo 0 anticipada hasta el periodo 5. O sea que en el periodo 6 no tendremos nosotros pago de cuota, porque como se hace de forma anticipada, va desde el periodo 0 hasta el periodo 5. Y efectivamente acá tenemos 6 pagos. 6 pagos. Y lo que voy a hacer es arrastrar esta fórmula porque ahora los pagos son de 85.419,98. Comparado con la tabla fija vencida, que es 86, encontramos que cuando la cuota es anticipada corresponde a un valor menor, ¿cierto? Entonces, aquí obtenemos eh, nuestra cuota. El otro ajuste que vamos a hacer es entonces que en el periodo cero, como no ahora, como tenemos cuota en el periodo cero, necesitamos eh, hacer un ajuste o diligenciar los valores en intereses y en amortización. Lo primero es que como en el periodo cero, los intereses, el tiempo no ha transcurrido, entonces los intereses son iguales a cero y en consecuencia la amortización sería la cuota menos los intereses, que es la misma fórmula, ¿cierto? Y el saldo, digamos, al final del periodo cero, pues ya no son los mismos 500.000 porque estoy pagando una cuota anticipada. Entonces sería igual a los 500.000 menos la amortización. Y de esta manera, al final de la tabla, en el periodo 5, el saldo final es igual a cero. Antes de los ajustes, este valor no era igual a cero. Y así tenemos nuestra tercera tabla, una tabla de amortización con cuota fija anticipada. Entonces, detalles. La cuota se paga desde el periodo 0 y en el periodo 0 no se generan intereses porque el tiempo no ha transcurrido y por tanto la tasa de interés, que en este caso es efectiva mensual, pues no tiene un rendimiento. Vamos a la tabla con cuota variable anticipada.
Vamos a hacer lo mismo que en la cuota variable vencida y luego hacemos el ajuste. Entonces tenemos 500.000, que es la deuda. Los intereses, como no ha transcurrido el tiempo, son iguales a 0. La cuota, ya sabemos, es igual a la deuda dividido el número de periodos. Y estos dos valores los vamos a fijar en F4. Entonces la deuda con F4 y los periodos con F4. Y vamos a sumarle los intereses que están acá en E10. La amortización es igual a la cuota menos los intereses, el saldo final, que es igual al saldo inicial, menos la amortización. Estos valores con 2 decimales. Y recordemos que como la cuota es anticipada, entonces va del periodo 0 al periodo 5. Por lo tanto, en este periodo número 6 no tendremos información. Y empezamos. El saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. Los intereses son iguales a el saldo inicial por la tasa de interés. Vamos a fijar la tasa de interés nuevamente. F4. La cuota es el mismo concepto, ¿cierto? Es decir, la deuda sobre el número de periodos más los intereses del periodo. La amortización es la cuota menos los intereses y el saldo final es igual al saldo inicial menos la amortización. Ya con estos valores podemos arrastrar la fórmula y podemos ver que nuestra tabla de amortización nuestra tabla es de amortización constante por tratarse de una cuota variable anticipada. Cuota variable anticipada, fíjese que pues, las cuotas tienen diferente valor, la amortización es constante, los intereses disminuyen y de esta forma hemos llegado a nuestra cuarta tabla. Entonces, invitarles a que repliquen las tablas en el formato de Excel que encuentran en la unidad número 3. Y bueno, les agradezco mucho su atención.